Hola muchachos. En esta sesión pues vamos a ver las estructuras repetitivas para los grupos que ya hemos visto for. Vamos a hacer un repasito y vamos a ver las estructuras while y do while. ¿Cuándo utilizar estructuras repetitivas? Cuando nosotros necesitamos simplemente ejecutar en más de una ocasión un bloque de acciones. Tenemos aquí una pequeña definición de esta estructura de control. Entonces tenemos lo que es el for. Tenemos entonces acá la variable de inicialización y de interacción. Acá tendremos una condición y tenemos un incremento. Dentro de los corchetes tendremos entonces las acciones a repetir. Acá tenemos la estructura while, mientras una evaluación de proposición inicial. Tenemos aquí las acciones a repetir y una modificación de esta proposición inicial. Tenemos el do while, entonces tenemos el hacer, acciones a repetir, la modificación de la proposición inicial y en la parte final de la estructura un while, mientras la evaluación de la proposición inicial y punto y coma. Tenemos entonces, o empecemos primero con la estructura for. Nosotros la utilizamos cuando conocemos con exactitud el número de interacciones o el número de veces que se va a ejecutar el bloque de acción. Bien, entonces vamos a empezar con un ejercicio que nosotros tenemos en el aula virtual. Este ejercicio número el 17, que es el del zoológico. Bien, un zoológico pretende determinar el porcentaje de animales que hay en las siguientes tres categorías de edades, de 0 a 1 año, de más de 1 año, de menos de 3 y de 3 años o más. El zoológico todavía no está seguro del animal que va a estudiar. Si se decide por elefantes, solo tomará una muestra de 20 de ellos. Si se decide por las jirafas, tomará 15. Y si son chimpancés, tomará una muestra de 40. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es traer una estructura selectiva y después una estructura repetitiva. Acá entonces lo primero será definir la variable. Entonces voy a definir una variable tipo muestra. Voy a definir el grupo 1, digamos, de las edades o, sí, grupo, edad 1. Y las vamos a inicializar en 0. Grupo, edad 2 en 0, van a ser contadoras, grupo edad 3, que también va a ser una contadora. Estas variables contadoras y contadores son aquellas que durante el ciclo, durante la repetición, se van a incrementar en 1, de 1 en 1, por eso son contadoras. Tenemos los tres grupos, tenemos la muestra, y me dice que necesitamos calcular, creo que el porcentaje. Entonces, eso lo voy a definir de tipo real. Entonces, voy a definir el porcentaje del grupo edad 1. Llevarme esto. Acá el porcentaje del grupo edad 2 y el porcentaje del grupo de edad 3. Acá entonces, esto, listo. PG edad 1, PG edad 2, PG edad 3. Listo. Los porcentajes por grupo. Listo, entonces pues para utilizar el for, simplemente for y tab, entonces int i igual a 0 y que será la condición args.len. Voy a utilizar unas estructuras de datos cuando nosotros conocemos obviamente la dimensión del arreglo, por ejemplo, tamaño 10, entonces allí simplemente lo que le hace es cargar o el ciclo hasta 10, si son 5, pues hasta 5. En este caso, como nosotros, por ejemplo, todavía desconocemos en este sentido o no lo estamos manejando con la estructura de datos, pues entonces no nos serviría mucho ese args.len. Acá entonces, lo primero es una estructura selectiva, pero antes voy a hacer un menú que diga 1 para elefantes. 2 para las jirafas. Y 3 los chimpancés. Acá entonces le voy a decir ingrese del animal para el muestreo. Y aquí le voy a decir que muestra es igual a entrada.nextInt. Listo. Ahora sí mi for. Entonces acá lo voy a dejar como muestra,
perdón muchachos, muestra y más, entonces aquí las acciones. Antes de que cargue, por ejemplo, esta muestra, que no va a ser tal cual, entonces aquí simplemente la voy a cambiar. Acá la voy a dejar, por ejemplo, como N. Acá voy a dejar como N también. Y primero entonces voto o escribo mi switch. Entonces acá va mi switch y le digo muestra. Entonces acá le digo, si es 1, entonces la muestra va a ser igual de 20, que son 20 elefantes. Voy a quitar esta partecita de acá. Si es 2, si es 3. Entonces acá voy a tratar de organizarlo un poco mejor. Entonces acá será 2, acá será 15, acá de 3, aquí entonces será de 40. Entonces acá, cuando le estamos diciendo, ¿cierto? N es 20, 15, 40. Acá entonces le voy a decir que N y menor o igual a, perdón, a N desde 0. Listo. Dentro, entonces lo que voy a hacer es cargar la variable edad. Entonces acá defino edad, la declaro y aquí le digo ingrese las edades. If, entonces acá le voy a decir que si la edad es mayor o igual a 0 y la edad es menor o igual a 1, entonces el grupo edad, entonces esta variable acá tiene entonces que incrementarse de 1 en 1. Recordemos que la abreviación de G edad es igual a G edad más 1. Bien, de 1 en 1 será el incremento. Acá, bueno, perdón, no cargué la edad. Edad es igual a la entrada punto next int. Listo. Acá entonces, si no, sí. La edad es menor a 3. Entonces pertenece al grupo 2. Sí, la edad es mayor a 3. Entonces pertenece al grupo 3. Bien, estamos cerrando aquí el for. Y acá entonces necesitamos calcular los porcentajes. Entonces acá le voy a decir que el porcentaje de la edad 1 será igual al grupo edad 1 por 100 dividido en el total de las muestras. Entonces dividido en n. Acá entonces irá a 2 del grupo 2 y del grupo 3. Acá del grupo 2 y del grupo 3. Las salidas, entonces edades comprendidas entre 0 y 1, que un igual, más, entonces será, bueno, porcentaje. Tenemos que votar el número, entonces será pues como lo tenía antes. Entonces vota el porcentaje. Entre menores a 3. 2. Y porcentaje de edades mayores a 3, el grupo 3.
ingrese el número del animal, el 1. Acá me tiene este error, entonces acá le voy a colocar n igual a 0. Voy a correr de nuevo, entonces le digo 1, la edad es 1, la edad es 2, la edad es 3. Ah, bueno, va a correrlo 20 veces. Ahí tenemos entonces los porcentajes 30, 50 y 20, que serían entonces las edades comprendidas entre 0 y 1, las edades menores a 3 y las edades mayores a 3, pues para un total de 100. En ese caso, entonces, pues ya estaría, ¿cierto? En parte el ejercicio, bueno, ya totalmente con la estructura para que de antemano nosotros conocemos entonces el número de interacciones, ya sea el caso 1, 2 o 3, ¿cierto? Para el zoológico. Si corremos entonces, la idea es que corramos o ustedes lo hagan con menores, pues ya entonces tendríamos también digamos que para que la prueba de escritorio se haga mucho más fácil. Listo, entonces ya tenemos aquí este ejercicio con un for. Vamos a hacer otro ejercicio con for. Lo voy a copiar en un bloc de notas para que ustedes lo tengan junto con este video y puedan entonces corroborar y hacer otros códigos. Vamos a hacer el ejercicio número 5 de acá. Me dice el programa que escriba, ¿cierto? Un programa en Java que seleccione y despliegue el valor máximo de 5 números que serán introducidos por teclado cuando se ejecute el programa. Entonces, 5 números vamos a cargar. Entonces acá le voy a decir int mayor, voy a inicializarlo en 0 y voy a definir a x como el número. Voy a traer entonces acá, ingrese, ya sé que son 5 números, entonces ingrese 5 números y acá el for. Entonces le digo que es de 0 menor a 5 y aquí entonces voy a cargar la variable x, le digo entrada punto next int y acá entonces hago un if y le pregunto que si x es mayor o igual a mayor, que reemplace la variable mayor con el valor que encontró como mayor. Cierro la estructura if, cierro la estructura for y aquí entonces la salida para que me diga cuál es el número mayor. El número mayor es mayor. Entonces, vamos a mirar acá, momento. Entonces, por ejemplo, yo tengo X y van a ser 3, 4, 1, 2 y 8, 5 números, y aquí inicializo mayor con 0. Entonces, lo que hago es decirle, preguntarle que si X, ¿cierto? En la primera corrida es mayor a mayor, mayor o igual a mayor, y que si es así, que lo reemplace. Entonces, llega este X3, 3 es mayor o igual a mayor, es decir, a 0, sí, reemplácelo. 4, que el siguiente será la siguiente corrida para X. 4X es mayor a mayor, sí, reemplácelo. La tercera corrida para X es 1, entonces X es mayor o igual a mayor, no. 2X es mayor a mayor, no. 8 es mayor, que es X, 8 es X, es mayor a mayor, sí, reemplácelo. El número mayor queda como 8. 3, 4, 1, 2 y 8. Entonces acá le digo 3, 4, 1, 2 y 8 y me dice el número mayor es 8. Acá le digo 5, 4, 3, 2 y 1. El número mayor es 5. Digámosle 1, 2, 5, 4 y 3. El número mayor es 5. Ese sería el programa para que me diga de 5 números cuál es el mayor. Vamos entonces ahora a hacer un ejercicio muy, muy sencillito, pero con la estructura mientras. Esta estructura mientras va a correrse de 0 a n veces. Eso quiere decir que nosotros necesitamos de una interacción y de esa proposición inicial y de su evaluación de lo que hablábamos al inicio de esta grabación. Entonces, voy a hacer un ejercicio muy sencillo acá, que es el de las calificaciones de un grupo de alumnos que presentaron un examen y el profesor quiere obtener el promedio de esas calificaciones. Entonces, acá lo que hago es que lo voy a hacer con una estructura
while. Entonces voy a hacerlo con char, le voy a decir que voy a tener una variable de respuesta y la voy a inicializar como S. Acá voy a tener una variable nota del examen y aquí voy a tener un acumulador y voy a tener un promedio. ¿Listo? Para todo el grupo. Acá le voy a decir que por favor ingrese la calificación o las calificaciones. Mejor lo dejo dentro. Y acá voy entonces a traer el while. Cuando voy a manejar el while WH-tab, entonces acá mientras, y le voy a decir mientras la respuesta sea igual a sí o la respuesta sea igual a S mayúscula. Entonces acá sí vendrá esta partecita, acá. Listo. Cargo la nota. Nota es igual a entrada.nextfloat. Acumulo la nota, entonces sum es igual a sum más la nota. Recordemos este concepto de acumulación. Simplemente es agrupar en función de, en este caso estamos agrupando en función de la suma. Acá entonces sum más igual la nota sería la abreviación de esta partecita. Nosotros podemos escribir aquí por menos dividir, sería esa abreviación. Y acá le voy a decir entonces ingrese S para continuar, por ejemplo. Y aquí cargo la variable respuesta. Aquí le digo que es entrada.next.sharat. Ahí 0. Aquí le digo punto y coma. Carga. Me faltaba aquí un igual. Listo. Y acá entonces le digo que el promedio es igual a sum, perdón, sobre el número total de notas. El número total de notas me lo daría un contador. Entonces acá le voy a decir int y que cuente los estudiantes y la inicializo en 0. Sería una variable contadora. Cuenta estudiante más para que la incremente de 1 en 1. Entonces recordemos nuevamente el contador y el acumulador. Contador de 1 en 1 y el acumulador entonces agrupa una serie de datos sobre cuenta estudiante y acá le digo el promedio del grupo más listo. Ingrese la calificación, es 5 sí, 5 sí, 5 sí, no me quedó bien. Acá 5S, 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 5 y no, por ejemplo. El promedio del grupo es 5. Cuando ingrese una tecla diferente a ese, finaliza. S, 2, 3 y le voy a decir que no. El promedio del grupo es 2. Entonces aquí ya tendríamos el ejercicio. Sin embargo, acá nosotros recordemos un momentico que podemos también hacer esto con una variable de tipo string, ¿cierto? Entonces acá, string, voy a inicializar la respuesta, pero con doble comilla porque así se trabajan los string con doble comilla. Y aquí le digo respuesta equals punto ignore case. Y aquí le decimos con una S
Ya tengo string, tengo la respuesta, tengo entonces acá la variable punto equals, ignore case, en el punto, y le digo que s, esto, lo corremos. Ah, bueno, acá entonces no sería de este tipo, ¿cierto? Sino acá sería next line, punto y coma. Ingresé la calificación es 1. Entonces miren que acá él se desborda. Entonces acá necesito otra vez para la captura de la línea, pero sin la variable, solo entrada.nextLine. Me dice, bueno, 5, S, 5S, 5 y S. Acá le digo 4 y, por ejemplo, S. Y le digo que no. Y entonces, pues ya. Ah, bueno, ingresé la calificación, debería haber ingresado un número. Nuevamente, entonces es 1, le digo que sí. Y le digo 2 y le digo que no. El promedio del grupo es 1.5. Bien, entonces también lo podemos hacer con el equals ignore case, ahí ya lo tenemos. Y con string, entonces dos formas de hacerlo, con el char o con el string. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar el do, ¿cierto? While, entonces me llevo esta partecita, acá le digo do, acá le digo while y le digo punto y coma. Entonces allí ya ingresa el ciclo. Acá asumimos que el usuario va a correr el programa que sea una vez, 1S, vuelve a correr S, ingreso la calificación y le digo no, de una vez me dice cuál es el promedio del grupo. Entonces acá tenemos el do, tenemos el while. Cuando nosotros queremos entonces traer el for y tab, cuando es el while, entonces le digo WH tab, y cuando queremos traer el do tab. Entonces ya tengo las tres estructuras de forma abreviada desde teclado. Bien, vamos a hacer entonces otro ejercicio. Vamos a hacer este de los votos, este de acá. Entonces me dice que tenemos cuatro identificadores, 1, 2, 3, 4, y que cada número, el 1, 2 y 3, 4, representa un voto. Para el candidato 1, el 1, entonces se incrementará una variable. Para el conteo de los votos del candidato 1, para el candidato 2, entonces se representará por el 2. Para el candidato 3, entonces se representará el 3. Y para el candidato 4, el número 4. Y el final de los datos está representado por un 0. Necesitamos también saber, creo que el porcentaje. Dentro del programa, el número de votos y el porcentaje. Necesitamos el número de votos y el porcentaje de los candidatos. Bien, entonces me voy a llevar esta partecita de acá. Listo. Y entonces voy a empezar acá. Necesitamos un cuentavotos general. Necesitamos un cuentavotos para el candidato 1. Necesitamos un cuentavotos para el candidato 2. Y necesitamos un cuentavotos para el candidato 3, más el cuentavotos para el candidato 4. Acá va el 3. Bien. Acá va el 4 y aquí va el 0. Bien, necesitamos de una variable real para el porcentaje, para el candidato 1, porcentaje candidato 2, porcentaje candidato 3, el porcentaje candidato 4. Y acá al final pues necesito una variable de tipo entera que sea el voto. Bien, entonces acá le voy a decir system print line, ingrese los votos. Entonces voy a inicializar la variable voto, digo entrada.nextInt. Acá, listo, voto entrada, el while, entonces WH-tab. Entonces acá vendrá, mientras el voto sea diferente a 0, haga. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Un switch. Entonces acá le digo que mientras el voto, perdón, para el voto es según. Entonces, si es 1, el cuenta votos, candidato 1, más, de 1 en 1.
Este default lo voy a eliminar. Este break lo voy a correr, que se vea un poco más ordenado. Este será para el candidato 2. Eso será para el candidato 3. Y esto será para el candidato 4. 1, 2, 3 y 4 y la cantidad entonces de los votos. Bien. El porcentaje del candidato 1 entonces será igual al cuentavotos general, que no lo he hecho, entonces acá le digo cuentavotos, más, eso para tener el conteo general de todos, independientemente si es para 1, 2, 3 o 4. Entonces vamos a llevar esta variable que es esta de acá, los cuentavotos, y aquí le digo porcentaje del candidato 1 será igual entonces a cuentavotos 1 por 100 dividido en cuentavotos. Lo mismo entonces para cada uno. Entonces esto será para el candidato 2, para el candidato 3, esto será para el candidato 4, esto para el candidato 2, esto para el candidato 3, esto para el candidato 4. Bien, ahora entonces las salidas, entonces le digo candidato votos, entonces era cuenta votos 1. Con un porcentaje, entonces acá el porcentaje más porcentaje de candidato 1. Acá entonces candidato 2, 3, 4. Listo. Voy a dejarlo así, sé que no va a correr bien. Y no finaliza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Nosotros tenemos esta variable de voto fuera como entrada y si lo dejamos fuera del ciclo quiere decir que solo corre una vez. Sin embargo, también sabemos que debe haber una variable donde se esté evaluando, ¿cierto? Esa proposición inicial que es el voto diferente de cero. Entonces voy a colocar una entrada, es decir, la lectura de los votos dentro del mientras, pero lo voy a dejar aquí antes de que finalice esa estructura. Voy a correr de nuevo el programa, entonces le digo 1, 2, 3, 4 y 0 y me dice para cada candidato el 25%. Ahí está bien el programa. Entonces acá voy a cerrarlo un momento y lo que voy a hacer muchachos es muy sencillo. Acá voy a colocar un do, acá voy a colocar un while y le voy a colocar un punto y coma. Corro de nuevo el programa, ingreso el voto 4, 1, 2, 3 y 4 y el 0. Y me dice, bueno, pues para cada candidato, estos son los votos, 2, 2, 2, 2, 2 y el 25% se obtuvo para cada uno. Miren, el do y el while. Bien, vamos a hacer ahora un último ejercicio que será del libro. Acá está este ejercicio que dice que se tienen las calificaciones de un grupo de alumnos que presentaron un examen de computación. Hagan un programa que calcule e imprime cuántas calificaciones hay en cada uno de los siguientes rangos. Entonces, de 0 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 10. Y dice que el fin de los datos está representado por un -1. Bien, entonces esto lo voy a eliminar. Y necesitamos entonces la calificación de tipo real. Dejemos de tipo entero el grupo 1, por ejemplo. Entonces nota grupo 1, nota, perdón, grupo 2, nota grupo 3 y el grupo 4.
la calificación, el conteo. No sé si me dice que saque porcentaje. No, ¿cuántas calificaciones hay en cada uno de los siguientes rangos? Listo. Ingrese las calificaciones. Acá entonces le digo calificación es igual a entrada next float y voy a traer el while. Entonces, mientras la calificación sea diferente a -1, haga. Entonces, acá vamos a hacer un if. Entonces, si la calificación es mayor o igual a 0 y calificación menor o igual a 4, igual no, menor a 4, entonces tiene grupo 1 más. Mayor o igual a 4 y menor a 6, grupo 2. 0, 4 acá, de 6 a 8, grupo 3, y de 8 menor o igual a 10, entonces será para el grupo 4. Sale el while y aquí le decimos entonces notas comprendidas entre 0 y 4, n, grupo 1. Entre 4 y 6, aquí sería entre 3.9 y 6, bueno, y 5.9. Acá entre 6 y 7.9. Y aquí entre 8 y 10. Entonces cambio esto. 2, 3, 4. Sabemos que necesitamos esta variable nuevamente, perdón, acá. Entonces lo que voy a hacer es antes que finalice el while, la estructura, cargar de nuevo la variable. Entonces es 1, es 1, entre 4 y 6, un 5, un 7 y un 9 y un -1. Entonces me dice que cada nota, ¿cierto? Cargó 1, entre 0, claro, cargó el 1, cargó el 5, el 7 y el 9. El -1 obviamente no lo cuenta. Si yo dejara esto menor a 4, este primero, sí entraría esta calificación -1 acá y la contaría y estaría mal. Entonces por eso lo delimité de esta manera, muchachos. No, digamos que acá hubiéramos podido colocar el -6, pero entonces también entraría la calificación si no estuviera delimitado, o sea, entre el grupo. Ahí ya quedaría entonces el ejercicio de las notas. Recordemos entonces, bueno, profe, pero quiero hacerlo con un do while. Entonces lo mismo, y acá el while y le decimos punto y coma. Corro el ejercicio, ingrese la calificación 1, 5, 7 y 9 y un -1 y ahí entonces ya corre el programa. Voy a hacer algo acá, voy a entrar esta calificación y esta la voy a deshabilitar. Corro el programa
Ingresé la calificación 1, 5, 7, 9 y menos 1 y ahí está. Entonces, ¿qué hice? Ingresé la variable calificación para el do, para que la cargue, la evalúe, ¿cierto? Mientras la calificación sea menor, perdón, sea diferente a menos 1, vuelve a cargarse. Es diferente a menos 1, vuelve a cargarse y acá es donde tengo la evaluación de esa proposición de calificación para que nuevamente se cargue. Ese sería entonces ya el último ejercicio, muchachos, con do while, con while. Y ya tenemos entonces varios con do while, while. Y tenemos con el for. La idea, muchachos, es que ustedes en aula virtual tienen esta guía. Entonces, para que por favor pues revisen algunos ejercicios y por favor los hagan pues ya para la otra semana que es nuestro primer parcial. Muchachos, mil gracias por su tiempo, por su compañía y presencia a este video. Nos vemos entonces en la siguiente sesión. Mil gracias.